Atención colombianos, porque el hundimiento de la ley de financiamiento no es solo una derrota para la administración del presidente Gustavo Petro, sino también un duro golpe para millones de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad. El Congreso de la República está cumpliendo con la promesa que hicieron, que es boicotear cualquier iniciativa del gobierno nacional que beneficie a los menos favorecidos, porque al parecer poco les importa el bienestar general. La prioridad parece ser obstaculizar cualquier iniciativa del gobierno Petro que signifique logros para ellos sin que midan las consecuencias sociales. Con la caída de la ley de financiamiento, el legislativo no solo está negando recursos para proyectos regionales, sino que demuestra el doble rasero. A los gobiernos de Santos y Duque les aprobaron reformas sin mayor resistencia, pero a Petro, que prioriza la inversión social, le cierran las puertas de manera sistemática. Una decisión que no es un simple desacuerdo político, sino un atentado contra las políticas públicas que están orientadas al desarrollo y al bienestar de los más necesitados. Pero vamos a ir parte por parte para entender qué fue lo que sucedió en el debate de la ley de financiamiento, que duró aproximadamente 5 horas y que en la práctica era el debate sobre la reforma tributaria, la segunda de esta administración, que al parecer al comienzo se pensaba que iba a lograr la aprobación, porque en la primera prueba ante las comisiones económicas del Congreso, allí se estaban debatiendo artículos muy importantes que marcaban el rumbo de las finanzas del país y de los planes económicos del gobierno nacional. Debatieron el proyecto que buscaba adicionar recursos al presupuesto general de la nación para el 2025, y ese debatieron entre comillas porque desde antes de iniciar, aunque se pensaba que posiblemente iban a aprobar la ley de financiamiento, el destino de esta nueva reforma ya estaba sellado al hundimiento. La voluntad política de los partidos tradicionales, de la oposición política, no era darle luz verde a las iniciativas de los articulados del proyecto de ley, sino dar un duro golpe a la administración del presidente Petro, impactar económicamente en el hogar de los colombianos. Pero, como les estaba diciendo, un punto que inicialmente parecía un triunfo para la conciliación fue el ajuste del monto que pretendía recaudar la reforma. En principio, el proyecto llegó al Congreso en busca de cerca de 12 billones de pesos, pero luego de adecuaciones, de negociaciones, la ponencia del gobierno nacional se redujo al 9,8 billones de pesos, a ese recaudo, según el Ministerio de Hacienda, para agilizar el proyecto de ley, pero ni siquiera esa reducción logró evitar el rechazo de los partidos tradicionales. Con todo esto, se dice que el panorama se oscurece aún más para el gobierno del presidente Petro, porque al hundimiento de la ley de financiamiento se suma que el presupuesto general para el próximo año sigue sin estar en firme, un hecho sin precedentes, porque nunca antes un Congreso había dejado caer algo tan fundamental en administraciones anteriores. Este doble golpe deja al gobierno Petro en una posición compleja. El presupuesto proyectado inicialmente en 511 billones, que con la tributaria llegaría a 523 billones, ahora está desfinanciado. La administración de Petro tendrá que recurrir a un decreto para ajustar las cuentas, lo que implica un nuevo recorte que enfrentará las ambiciones, los proyectos sociales que esta administración prometió al pueblo colombiano, no solamente en campaña, sino que se dice que en este gobierno iban a cumplir con una realidad bien operativa en materia social. Vamos a escuchar ahora a Alexander López Maya, el director de Planeación Nacional del Departamento de Planeación Nacional, quien señala que pese a las calumnias, las mentiras de la oposición y los constantes sabotajes a la gobernación del presidente Gustavo Petro, la economía del país muestra signos positivos en comparación con otros países de la región. Alexander López resume de manera muy contundente el impacto del hundimiento de la ley de financiamiento y las graves consecuencias sociales que va a enfrentar el país. Vamos a escucharlo. Se van a reducir sustancialmente los subsidios de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritaria. Miles de familias dejarán recibir subsidios de vivienda de interés prioritario y de interés social por esta decisión que toma la oposición y otros aliados de sectores disquedemocráticos en este país. De la misma manera, se van a reducir recursos para la construcción de acueductos y proyectos de saneamiento básico
y sitios de disposición final que van a ser afectados con esta decisión. En el sector cultura, este es un sector de los más afectados porque prácticamente los recursos de inversión del sector cultura van a ser prácticamente desfinanciados por esta decisión que se acaba de tomar. Nuestro gobierno había tomado la decisión también de fortalecer el Ministerio del Deporte con 400.000 millones de pesos para el año 2025. Con esta decisión, el Ministerio del Deporte solamente quedará con 69.000 millones de pesos como recurso de inversión, afectando recursos para infraestructura deportiva, afectando recursos para el deporte olímpico, el deporte paralímpico, afectando sectores como los juegos y eventos deportivos de alto rendimiento, el fomento a la práctica deportiva y recreativa, el fortalecimiento de la educación física de niños y niñas y adolescentes en el país. El sector que también sale afectado es el sector defensa en materia de inversión. La Policía Nacional especialmente verá reducidas sus capacidades en materia de inteligencia y en materia de seguridad nacional, producto de esta decisión que se toma, porque aquí estaban comprometidos también recursos del sector defensa, ejército y Policía Nacional. Estas son las decisiones que se están tomando. El sector de igualdad será también afectado de manera grave en materia de protección de derechos para las mujeres, comunidades diversas, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palequeros, indígenas, campesinos, jóvenes, miembros de hogares en situación de pobreza extrema, personas en situación de discapacidad y personas en situación de calle, como también afectarán el Sistema Nacional del Cuidado. En materia del sector del Ministerio del Medio Ambiente, verán afectados también al eliminar este proyecto de ley de financiamiento, la vigilancia y control y prevención en las áreas protegidas, en la generación y seguimiento de las políticas ambientales, en investigación científica, en sistemas de monitoreo y alertas tempranas, en expedición y seguimiento de permisos para la protección del medio ambiente. En el sector de minas y energía, ¿qué se verá afectado en el año 2025? El sector de minas y energía, el pago de los subsidios de servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3. Cuando el pueblo colombiano empiece a preguntar por qué no podemos pagar los subsidios de las tarifas de servicios públicos para el estrato 1, 2 y 3, le vamos a decir al pueblo colombiano que le pregunten a los partidos de oposición que han tomado esta decisión solo por golpear a un gobierno o por golpear al presidente Petro, pues les vamos a decir también al país que esos subsidios de servicios públicos fueron eliminados en esta decisión que acaba de tomar este Congreso. Los subsidios también a los combustibles, como el subsidio al gas, el subsidio a la reconversión productiva del sector minero, a proyectos misionales y al fortalecimiento de empresas. Y quiero referirme específicamente con esta decisión, y ojalá estuviese el presidente del Congreso, con esta decisión, señor presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda, es absolutamente imposible poder financiar con recursos del gobierno nacional la empresa Aire, que presta servicios de manera eficiente, en decisión que tomó inclusive este Congreso, en cabeza del presidente Fincho Cepeda y una gran mayoría de la bancada costeña en su momento con el gobierno del presidente Iván Duque. Va a ser absolutamente imposible sostener las tarifas de servicios públicos para los usuarios de estos 4 departamentos en los servicios que presta la empresa Aire. Y muy interesante que vamos a dar este debate en la región Caribe con el presidente Fincho, qué efectos tiene esta decisión, porque esta decisión tiene efectos estrictamente sociales supremamente graves. En materia de transporte, afectará la construcción y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, o sea, las vías para la paz que estaban reclamando los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, porque va a ser absolutamente imposible financiar esas vías terciarias y esas vías secundarias. Va a afectar también el sostenimiento y el mantenimiento de las vías fluviales, de muelles, de mantenimiento de la red vial nacional y los proyectos misionales que se tienen. En materia de ciencia y tecnología, este es un sector que también va a quedar duramente golpeado en la inversión con esta decisión que acaba de tomar estas comisiones económicas del Congreso. El sector comercio e industria también será afectado. Golpean
duramente la reactivación económica que hoy adelanta nuestro gobierno con el sector privado y con algunos sectores de la economía nacional, como también con las entidades territoriales que han mostrado efectos positivos. Afectará gravemente la economía popular, el fomento de la industria, la competitividad y la productividad. Este mismo Congreso será afectado con esta decisión que acaba de tomar estas comisiones económicas. El Congreso afectará los servicios de comunicación y de información que requiere este Congreso y que son recursos de inversión para el Senado y para la Cámara de Representantes, el desarrollo de estrategias de participación ciudadana, de estrategias de información legislativa y los sistemas de información tecnológica. El Ministerio del Interior se verá afectado también producto de esta decisión que toman en la oposición del Congreso, la Convergencia Regional para el Bienestar y el Buen Vivir de los Pueblos y las Comunidades, la infraestructura para la seguridad y la convivencia ciudadana del país, el diálogo social nacional y territorial y los proyectos para el desarrollo comunitario. En el sector de inteligencia también se verán afectados en materia de inversión para ello. Se verán afectados también los organismos de control en nuestro país. Se verá afectada la Fiscalía, se verá afectada la Contraloría y la Procuraduría para atender el fortalecimiento de estas entidades en materia de control, de gestión fiscal, de protección y defensa de los derechos humanos, de atención a la población víctima de la violencia, del fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica y las coberturas de las cuales es obligación y que es responsabilidad de los órganos de control. Pero también se verá afectada el cumplimiento del acuerdo de paz que se suscribió con la guerrilla de las FARC en el año 2017. Y el uribismo y la oposición celebran este golpe político al presidente Petro, pero quien realmente sufre es el pueblo colombiano. En la costa Caribe, los que vivimos por estos lados del país, por ejemplo, los recibos de luz no podrán seguir disminuyendo, dejando sin alivio a millones de familias. Según el Ministerio de Minas y Energía, y como estaba diciendo Alexander López Maya, los estratos 1, 2 y 3 acumulan una deuda de 2,6 billones con Aigre y Afinia, una carga que la ley de financiamiento pretendía aliviar. Este hueco generado por el gobierno de Duque durante la pandemia ahora va a quedar sin solución. Y además de eso, estamos viendo para quienes planean comprar o mejorar vivienda, las perspectivas son sombrías. Con el hundimiento de la ley, los subsidios destinados al Ministerio de Vivienda se esfuman y así se está afectando a millones de familias que soñaban con un techo digno. Y este no es un golpe contra Petro, es un golpe directo contra la calidad de vida de los colombianos más vulnerables. Otro argumento falaz que he venido leyendo de la oposición y es la supuesta afectación al sector empresarial, porque con la ley de financiamiento una empresa habría disfrutado de una rebaja progresiva en el impuesto de renta, pasando del 35% al 27%. Ahora, no son ellos los que dicen querer impulsar la economía y priorizar la generación de riquezas. Entonces, la coherencia de la oposición viene siendo muy evidente. Y no solamente eso, ellos afirman defender las fuerzas militares, pero rechazan una ley que fortalecería el Plan Dignidad diseñado para mejorar las condiciones de la fuerza pública. Prácticamente el panorama que estamos viendo no deja dudas. Existe un boicot deliberado contra el gobierno del presidente Petro. Le bloquean el presupuesto, hunden la ley de financiamiento, sabotean el quórum en la Comisión de Crédito Público y, como si fuera poco, orquestan una campaña sucia desde ciertos medios hegemónicos y hasta con la complicidad de ciertos magistrados. Y todo esto responde a un mezquino cálculo político porque no les interesa el bienestar del país, porque el único objetivo que quieren es impedir que este gobierno termine bien, porque saben que ese proyecto político progresista del presidente Petro tiene las bases para reelegirse. Por eso el presidente Petro no se queda callado y en su pronunciamiento señala que esta es una decisión de una mayoría de la clase política tradicional en las comisiones económicas, un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo colombiano. Esto pese a que Colombia ha sido reconocida como la sexta economía mejor dirigida
de la OCDE en estos países en vía de desarrollo. Por eso el presidente Petro en esta parte es muy contundente. Casi los mismos que aprobaron el impuesto a la sopa de Carrasquilla decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia ni a la clase media. En cambio, optaron por proteger a los grandes pulpos, multinacionales de combustibles fósiles y empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea. El objetivo es de financiar al gobierno, buscando regresar al poder en 2026, con su misma fórmula de impuestos a la comida y los bonos del agua que en su momento dejaron morir de desnutrición a miles de niños. Por eso el mensaje es claro. El Congreso no solo está atacando al gobierno del presidente Petro, no está atacando al presidente Petro, sino que está traicionando al pueblo para proteger los intereses de unos pocos. Por eso en esta parte el presidente expone una verdad que a veces resulta incómoda, que rara vez también se discute abiertamente porque toca intereses de alto nivel. Decisiones tomadas por algunos magistrados presuntamente han buscado beneficiar al gran capital del sector extractivista, porque todos sabemos que hay intereses detrás de decisiones judiciales y legislativas que nos permiten ver cómo el poder político y económico puede alinear sus objetivos para frenar los cambios necesarios frente a una emergencia climática global presente. La reforma tributaria que presentamos al principio del gobierno ha sido descuartizada. Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la Constitución al eliminar 6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras. De esta manera estimularon la economía fósil, que representa el mayor peligro para la existencia en el planeta debido a la dramática crisis climática que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo. Por todo esto, amigos y amigas, el presidente Petro reafirma que no va a ser el pueblo colombiano quien pague la crisis presupuestal impuesta por el Congreso de la República. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social, que ya han sacado a millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron. Y esta afirmación del presidente Petro está respaldada por datos clave, como este gráfico que muestra cómo el gobierno, según el Programa Mundial de Alimentos, logró sacar a 2,5 millones de colombianos de la inseguridad alimentaria. En 2022, cuando el gobierno era de Duque, tenían a más de 13 millones de colombianos en inseguridad alimentaria, mientras que el presidente Petro bajó esa cifra a 11.459.800 personas. Y ya en términos de severa desnutrición, según este gráfico, Duque dejó 2.067.200 colombianos en esta situación, mientras que el presidente Petro logró reducir esta cifra a 1.562.700 colombianos. Petro no solo defiende los logros de su gobierno, y debe hacerlo frente a estrategias mediáticas que buscan atacarlo, sino que también traza el rumbo de las reformas económicas necesarias para el país, mientras que el Congreso de la República le da la espalda al pueblo colombiano. Haré cambios en las esferas tributarias del país. La lucha contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando, deben ser la prioridad central. En esta parte el presidente también hizo hincapié en la necesidad de diversificar el financiamiento de la deuda, de no recortar presupuestos a las regiones, pero sí de compensar la falta de una reforma laboral con un aumento del salario mínimo. Y ya en cuanto a la reactivación económica, el presidente está propuso priorizar el crédito asociativo a la economía popular y comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y reconversión. Y ya en esta parte, en sus declaraciones finales, el presidente Petro señala que la actitud de las mayorías de las comisiones económicas es inexcusable y es una verdadera traición a los principios fundamentales de nuestra nación. Dice que como excongresista durante 20 años siempre vio a las mayorías aprobar reformas tributarias que favorecían a los grandes capitales, imponiendo IVA a los alimentos básicos y excepciones
fiscales a los poderosos. El presidente Petro se opuso a estas medidas, consciente de que tarde o temprano la ciudadanía iba a explotar, como sucedió en el 2021. La conducta del gobierno ha sido al revés. No pone impuestos a la comida ni al pueblo trabajador y, como ordena la Constitución, pone los impuestos a los que más tienen. Las mayorías de las comisiones económicas siguen pensando en los negocios y la injusticia. El estallido social y sus muertos no cambiaron su apéndice, su mentalidad. En su mirada, esta actitud, el presidente Petro está diciendo, respaldada por sectores del Estado y la sociedad obsoleta, profundamente egoísta, que siguen prevaleciendo. Y ojo, porque el mandatario también lanza una advertencia sobre Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, del Senado de la República, un opositor declarado que, según el presidente, ha consolidado su posición como un aliado no del pueblo colombiano, sino de las generadoras eléctricas, protegiendo los intereses de estos y evitando la reducción de tarifas en la región Caribe, en esta parte del país, en contra Efraín Cepeda de sus propios votantes, quienes lo mantienen en el Senado desde 1991. De todos modos, viendo este panorama, sí queda como un duro golpe contra los colombianos más vulnerables. El Congreso rechaza una reforma que intentaba asegurar recursos para proyectos sociales esenciales y demuestra de qué lado están. Tienen una agenda política destinada a frenar cualquier avance en materia de justicia social, mientras que el presidente Petro y su gobierno se muestran y continúan defendiendo los intereses de los sectores más desfavorecidos. La oposición, con su enfoque mezquino, se asegura de que los más poderosos sigan imponiendo su voluntad sobre la ciudadanía. Ese es el panorama. Vamos a dejar hasta aquí este video. De verdad, mil gracias por llegar hasta el final. Yo los invito a que dejen sus opiniones en los comentarios, por supuesto, para abrir el debate, para ver qué opinan sobre este importante tema que marcará la agenda en el 2025. Mil gracias, de verdad, nos vemos en una próxima oportunidad.